inicio a la grabación. Listo. Muchas gracias, doctora. Listo. Ahora sí, de nuevo, muy buenos días para todos y para todas. Sean bienvenidos a este espacio de Educación al Día. Muchas gracias, compañeros, por supuesto, por el compromiso y la puntualidad para este espacio. Hoy tenemos un tema muy especial y es las enfermedades raras o huérfanas, y este espacio será dirigido por una invitada que se llama Natalia Regina Mesa, docente e investigadora de la Universidad de Antioquia. Entonces le damos, por supuesto, la bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y compañeros, de una vez les informo que por el chat les vamos a estar enviando el enlace para que puedan rellenar su asistencia. Si tienen consultas, preguntitas, las vamos a poder, ir dejando en el chat, yo se las puedo ir haciendo a nuestra invitada, y si no, al finalizar de pronto abrirles un espacio, doctora, para que los compañeros puedan hacerte preguntitas. Perfecto. Muchas gracias, doctora, nuevamente, y bienvenida. Esta sala es toda suya. Bueno, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, pues como hicieron en la presentación, yo soy profesora de la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Medicina, y pues ya llevo casi 30 años trabajando en estas enfermedades. Soy investigador independiente. Estamos cada día trabajando y haciendo investigaciones para estas enfermedades. Bueno, voy a compartir la pantalla. Por favor, me confirman cuando estén viéndola. Hay un momentico. Ahí ya te estamos viendo. Como en Ah, la bueno. universidad, yo estoy en la universidad, entonces a veces es un poquito difícil la conexión. Voy a dejar de presentar la cámara para que sea mejor la conectividad, ¿vale? Listo, perfecto. Bueno, me dicen cuando le estén viendo. Ahí ya te estamos viendo. Perfecto. Listo, la están viendo. Sí, señora. Bueno, entonces tengo el inmenso gusto y placer de hablarles, de que hoy hablemos. Inicialmente estaré yo, pero me gustaría que después tuviéramos una participación muy activa de todos los integrantes, sea en cualquiera de el rol que ustedes estén en sus espacios de salud, para de repente casos o para dudas que tengan sobre el tema. Hoy voy a, voy a hacer en esta presentación un resumen muy concentrado de todos los tópicos de enfermedades huérfanas y raras. Sin embargo, me pongo a disposición de ustedes si quieren que más adelante profundicemos alguno de los temas de, de esta presentación. eh, entonces, pues puedo volver a este espacio. Y también porque voy a mencionar algo que es muy importante con lo que tiene que ver con el Civigila. Entonces, si tienen alguna duda o algo que precise un encuentro aparte, pues con mucho gusto. Bueno, entonces como vamos a hablar de enfermedades huérfanas y raras, el primer slide o diapositiva, ¿cierto? Hace referencia a las definiciones. Es muy importante que estén atentos a esto, porque como ustedes ven aquí, un momento pongo el señalador. Denme un momentico. Eso. Como ustedes ven aquí, dicen enfermedades huérfanas y raras. En realidad debíamos llamarlo enfermedades raras, pero por la particularidad de la normatividad de nuestro país, por eso debemos llamarlo huérfanas y raras. Más adelante van a entender esto. Entonces vamos a empezar con la definición de las enfermedades raras o huérfanas. Bueno, habría que empezar por decir dos cosas. Uno, no hay una única definición, y dos, son sinónimos. Entonces, las enfermedades raras
son aquellas que están en un pequeño número de personas o de pacientes en una población determinada. Por eso es que cada país, como veremos en las siguientes diapositivas, tiene su propia definición. Ahora, también se les llama enfermedades huérfanas porque pues estas enfermedades, de hecho la primera normatividad que fue en el 83 en los Estados Unidos fue la ley de las drogas o medicamentos huérfanos, ¿cierto? Pero se ha acuñado esta definición porque son enfermedades que, como su palabra lo dice, están huérfanas porque hay muchas limitaciones para las investigaciones, las políticas de salud pública de los países casi no la tienen en cuenta, las farmacéuticas y laboratorios casi no invierten porque resultan en terapias altamente costosas, y como no son tan frecuentes y no hay tantos individuos afectados, entonces pues se quedan huérfanas o desatendidas. En cuanto a la población civil, a los pacientes, cuidadores, a organizaciones de la población civil, es decir, ONGs, fundaciones, corporaciones, asociaciones, a nivel del mundo han hecho una lucha importante para que no tenga este nombre, ¿cierto? Dice que ellos dicen, nosotros no somos raros, los raros son las enfermedades. Qué pena, está haciendo tanto ruido la entrada. Si de pronto quien esté ahí manejando en sala, para que esté admitiendo permanente a todos, porque está saliendo ahí un letrerito. Bueno, entonces pues ellos promueven que quiten eso, y lo mismo de huérfanas. Sin embargo, quiero mencionarles que estas enfermedades, y como veremos más adelante, fueron reconocidas por la Organización Mundial de la Salud, y incluso ahorita en mayo 5 se dio una nueva resolución a nivel de la Organización Mundial de la Salud de estas enfermedades como un problema de salud pública. Entonces, justamente desde el punto de vista de la definición de los términos en salud pública y en epidemiología, entonces podemos decir que estas enfermedades son de baja prevalencia, de baja frecuencia, por lo tanto son raras. Ahora, cada país entonces tiene su definición. Como ustedes pueden ver aquí, aquí está la línea del tiempo, aquí está el nombre de la ley, está en rojo la nuestra, que es la ley 1392 de 2010, pero fíjense ustedes que hace muy poquito, relativamente, solamente desde el 83, se empezó a hablar y a normativizar, a legislar en los países estas enfermedades. Por la gracia tenemos a Colombia en el 2010. También podemos decir que a nivel Latinoamérica nuestra normatividad es una normatividad que está muy por encima de muchas de las del territorio de otros países, pero eso sería para hablar detalladamente en nuestro entorno. Entonces, de esa manera, cada país tiene su definición. Por ejemplo, para Colombia es 1 en 5.000, es decir, se define una enfermedad huérfana como 1 en 5.000. Ahorita miramos cómo es la definición completa que tiene MinSalud, ¿cierto? Pero desde el punto de vista de esa definición de los países, fíjense que aquí tenemos, por ejemplo, en los Estados Unidos son los que sufren menos en 2.000, en Europa 1 en 200.000. Aquí les dejo, por ejemplo, este es el último artículo donde incluye todos los países que tienen normatividad. Felizmente estamos aquí, obviamente aquí está la Comunidad Europea, entonces conglomera una cantidad de países, pero por eso es tan importante y tan determinante, y ustedes como personal de la salud, como personas y actores de la salud, debemos contribuir con estas enfermedades. ¿Y cómo? Haciendo las debidas notificaciones.
porque esto es lo que va a permitir a las instituciones de epidemiología y de salud pública, ¿cierto?, estar modulando, estar describiendo, incluyendo las enfermedades enfermedades huérfanas que están en nuestro país. Bueno, cuando miramos la literatura, entonces nos dicen que son más o menos unas más de 6.000 enfermedades. La mayoría de lugares nos hablan entre 6.000, otros 5.000 a 7.000 o 8.000 enfermedades raras. Pero ya sabemos por la última publicación que fue en el 2020 por Ferreira, ¿cierto?, que donde él muestra todas las enfermedades que se incluyen en el portal más importante, y que se los recomiendo cada que ustedes tengan una duda. También podríamos hablar largamente de cómo manejar el sitio web, que es orfanet.org, lo pueden encontrar. Entonces, sabemos, hasta el momento han sido reconocidas 9.603 enfermedades. Como les digo, este es un promedio, incluso en la misma definición de nuestro país, en la definición de la OMS, está este rango, pero realmente han sido reconocidas, ¿cierto? Cuando decimos reconocidas, son todas las instituciones académicas, científicas y de salud que han reconocido estas enfermedades. No quiere decir que no existan más enfermedades huérfanas, hay algunas que están, pero aún no han sido reconocidas. Ahora, para Colombia, por nuestra última anexo, que fue en la resolución 023 del 2023, se reconocen, en realidad la resolución tiene 2.247, pero como hubieron unas correcciones, unos que estaban repetidos, entonces son 2.236. Miren que esto es importante porque todavía nos faltan muchas enfermedades por incluir. Sin embargo, dentro de nuestro territorio latinoamericano, somos de los países que más incluyen enfermedades en nuestra resolución. Cuando estemos en la normativa les explico eso qué significa para usted como personal de la salud, para el paciente, para el cuidador. Ay, es que este cosito no me deja pasar. Bueno, entonces las enfermedades raras, ¿cuántas personas hay? Bueno, miren ustedes, ya aquí en este último reporte, corrijo porque aquí es 2025, este artículo no es del 2022 sino del 2025. Quiero referirme a Latinoamérica. Miren que tenemos más o menos entre 40 y 50 millones, esto es un reporte del 2022, ¿cierto? El artículo es del 2025, pero del 2022. Pero si nosotros nos vamos a ver a nivel mundial, es el país más grande del mundo. Oiga, me está dando problemitas. Bueno. Entonces, fíjese que podríamos decir, o decir no, sino que ya se sabe que hay más o menos entre 300 y 350 millones de personas en el mundo con una enfermedad huérfana. Es decir, que eso sería el tercer país del más grande del mundo de enfermedades. Y todo este discurso que les acabo de decir es porque no hay muchos pacientes de una misma enfermedad, pero todos unidos son muchos. Y eso es muy importante para pues poder hacer un diagnóstico, manejo y tratamiento, porque eso debe ir acuerdo con nuestro sistema de salud. Fíjese que eso representa entonces el 5% de la población mundial. De hecho, 1 de cada 5 cánceres es una enfermedad rara. Y nosotros los tenemos en nuestro país. Pero, bueno, esos daticos que son así como tan hartos, ¿cierto? Ya vamos viendo, que aquí nos creen unos grandes aprendizajes. Ya sabemos que una enfermedad huérfana o rara, y que nosotros por nuestra legislación la vamos a decir huérfanas raras, pero en la mayoría de países están descritos como enfermedades raras, rare disease.
Entonces son aquellas enfermedades que están en un pequeño número, un poquito de personas en una población determinada. Pero, ¿qué características? ¿Cómo sabemos que tienen, qué puede darnos idea de una enfermedad rara? Entonces, aquellas enfermedades que son crónicas, que son progresivas, que pueden ser discapacitantes, que pueden llevar a una muerte prematura, todos aquellos pacientes que hacen todo el recorrido en las diferentes especialidades, tienen una serie de manifestaciones clínicas que no encajan en ninguna enfermedad, les hacen las pruebas, algunos paraclínicos, y todo sale normal. Hay que sospechar de una enfermedad rara. Eso es una característica que yo siempre en las conferencias a los estudiantes les digo: cuando usted tenga un paciente que es enfermito, que él se queja, hay que creerle al paciente y muy seguramente tiene una enfermedad rara. Porque la mayoría de estas enfermedades no son dismórficas, es decir, no tienen presentaciones morfológicas que le hagan sospechar a uno, como es esta, que es un síndrome de Morfeo. Entonces, tenemos otras características como es el difícil diagnóstico. La mayoría de estas enfermedades se diagnostican por clínica. Algunas hay un grupo importante como son los errores innatos del metabolismo, que tienen pruebas de laboratorio específicas, pero generalmente estas pruebas son de alto costo y además requieren unas tecnologías que en la mayoría de los países es difícil conseguirlos. Eh, También tenemos que decir que otra característica es que la mayoría de estas enfermedades no tienen un tratamiento específico. Entonces todo esto redunda en que son enfermedades de alto costo y es por lo que tiene toda la problemática. Pero tenemos otras características que hay que tener en cuenta, y es que en la literatura hay unos, incluso Orphanet dice que 70, pero en la mayoría de artículos sabemos que el 80% de estas enfermedades son de origen genético. Eso significa que se heredan de padres a hijos. Puede ser en cualquiera de las formas, puede ser en forma de genética mendeliana, ¿cierto? Es decir, que puede ser autosómica recesiva, dominante o ligada al X, o puede ser de genética compleja. ¿Qué es la genética compleja? Que hay una información genética que se heredó de los padres y algún tipo de suceso, sea un cambio hormonal, un medicamento, una situación externa, activa la enfermedad. Mire, el 90% de las enfermedades huérfanas tienen manifestaciones del sistema nervioso. Entonces fíjense que esas son características que hacen que sea muy difícil hacer un diagnóstico, aunque quiero mencionarles que algunas de estas enfermedades, y que es lo que me gustaría dejarles acá, tienen unas manifestaciones que son patognomónicas con la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que si se presenta la característica, sea manifestación o algún paraclínico, si está presente, tiene la enfermedad. Entonces eso pueden ser pisticas que nos pueden ayudar. Ahora, ¿cuáles son las edades de las enfermedades huérfanas? Las enfermedades pueden dar en cualquier momento de la vida, ¿cierto? Tenemos incluso hay algunas enfermedades que se presentan desde la etapa intrauterina. Ahora, si bien estas enfermedades se pueden dar en cualquier etapa de la vida, podemos comprometernos en decir que las enfermedades que tienen una presentación más grave, más severa, más fuerte, porque todavía estamos construyendo toda la terminología, las clasificaciones
de estas enfermedades. Hay algunas enfermedades que, por ejemplo, presentan tipos, otras formas, otras presentaciones. Pues llegará un momento en que todas vamos a decir o tipo, formas, etcétera. Pero en resumen, quiero decirles que esas presentaciones que son más graves, más severas, que generalmente son mortales, se presentan en los primeros años de vida, sobre todo en la niñez y en la juventud. Estos son los más severos. Tenemos las otras presentaciones que pueden ser moderadas o atenuadas, que yo siempre llamo la atención de estas enfermedades porque estos pequeños rápidamente, como entran en crisis, se ponen graves, entonces rápidamente se puede buscar y se encuentra hacer el diagnóstico. Pero en las que son de fase moderada o atenuada, pasa que el paciente empieza a hacer una cronicidad de la enfermedad, hace un deterioro importante, dañando obviamente su calidad de vida, su salud, ¿cierto? Incluso hay unas que pues se presentan en la etapa de la vejez, ¿cierto? Que realmente cuando usted hace una anamnesis cuidadosa, juiciosa, una asesoría genética, usted se da cuenta que ese paciente que ya está ya es un adulto mayor, en realidad desde siempre mostró algunos signos que no comprometieron, por ejemplo, el tema cognitivo o una discapacidad importante, pero que hicieron que este individuo no tuviera una buena calidad de vida. Entonces, a mí me gusta llamar mucho la atención sobre esto. Ahora, ¿cómo sospechamos de una enfermedad rara o huérfana? Bueno, con una frase les diría: cuando tenga un paciente una serie de manifestaciones clínicas que son bizarras, raras, que usted no puede hacer como que le case a ninguna enfermedad, sospeche sobre una enfermedad huérfana o rara. Aquí yo ahorita les voy a mostrar una presentación para hacerle una alusión, una nueva mnemotecnia que estoy haciendo para que ustedes puedan ayudarse en ese diagnóstico. Pero existen unas claves que le pueden sugerir a uno que el paciente tiene una enfermedad rara. Por ejemplo, cuando hay una historia familiar positiva, es decir, cuando el paciente tiene algún familiar con alguna enfermedad, sea que tenga nombre y apellido, o sea el diagnóstico, o no lo tenga. Pero si nos refieren, no, es que tengo un hermano, un tío, un primo, sobre todo en primera línea de consanguinidad, hay que poner más atención. Pero igualmente, cuando a veces nos hablan de primos segundos o de tío abuelos que tenían una demencia, que tenían un problema cognitivo, un retardo mental o algún problema, hay que sospechar. Cuando la madre refiere que ha tenido múltiples o algún embarazo, donde ya a un tiempo muy avanzado de la gestación el bebé se muere, o una vez nace el bebecito se muere, o sea, en la etapa neonatal o en los primeros años de vida, es también una señal. La consanguinidad, y con esto quiero referirme porque realmente aquí no existen, y se los digo en mi búsqueda para mis investigaciones, cuando uno va a buscar la literatura, no existe un estudio que nos diga, o sea, serio, grande, que nos diga, serio, no quiero decir serio, qué pena decir eso, que nos diga cuál es la consanguinidad de determinadas poblaciones. No, ahora lo sabemos y yo se los puedo decir. Puedo darles el testimonio del trabajo, por ejemplo, que yo hago en los municipios, en algunas regiones del país, donde evidentemente hay consanguinidad. Pero lo que quiero decir es que no hay una publicación de algún estudio dentro del método científico. Eso lo dicen en todas las conferencias, lo dicen en todas las clases, lo repetimos nosotros en las clases en nuestras universidades, pero realmente no existe. Pero sí hay una consanguinidad. Cuando usted va, por ejemplo, a ciertos territorios y municipios,
casi todos, ese es primo mío, yo lo conozco, entonces hay algún tipo de consanguinidad. Entonces, cuando los pacientes con las manifestaciones clínicas vienen sobre todo de ciertos municipios donde sepamos o refiera incluso nuestro paciente que hay cierto tipo de enfermedad, hay que pensar. Cuando nuestros niños, nuestros jóvenes que están en ese proceso de crecimiento y desarrollo están por debajo del percentil en talla, en peso, hay que sospechar si hay retardo en el crecimiento, si hay problemas cognitivos, si tiene problemas en el desarrollo psicomotor, hay que pensar. Obviamente, esto nos hace mucha referencia sobre todo a los niños o a los neonatos, pero hay que pensar todas estas características también en cualquier edad, ¿cierto? Y tener en cuenta lo que les decía, la evolución. O sea, si puede ser aguda, subaguda o crónica, es decir, grave o atenuada o moderada. Bueno, esta es una hermosura, uno de mis pacientes favoritos, Josecito hermoso, con una glucogenosis, ¿cierto? Miren que este es un niño, era un niño que nació completamente normal. La única característica que él tenía era que tenía un abdomen prominente, ¿cierto? Ya cuando empezaron a hacer unos paraclínicos, ya él tenía una especie de raquitismo, ¿cierto? Y otras características clínicas, y por el esfuerzo, incluso la mamá, la doctora Dávila, la madre era médica, ¿cierto? Pero no alcanzaron a pensar en los primeros meses del niño que él tuviera algo, ¿cierto? Gracias a los esfuerzos de la madre y del grupo de salud, ¿cierto? Y de la familia del pequeño, pues lograron hacer el diagnóstico, que es una glucogenosis que hay 140 pacientes en el mundo. Bueno, entonces esas presentaciones clínicas, ¿cierto? Obviamente las manifestaciones van a estar muy de acuerdo si es en un periodo neonatal, porque son más graves, más fuertes. Si es un inicio tardío, como les decía, generalmente son más crónicas, son más progresivas, ¿cierto? Y hay que tener en cuenta que hay algunas de estas enfermedades que van a ir creando van a ir dejando unas secuelas que son muy específicas y son muy permanentes, como es en el caso de los dismorfismos, por ejemplo las mucopolisacaridosis, como vamos a ver más adelante. Por esa razón, yo les hice esta gráfica, ¿cierto? Hago esta gráfica porque es para ilustrar que, miren, todo esto son niños y personas con enfermedad huérfana. Esto es una familia colombiana boyacense con fenilcetonuria, pero lo que quiero invitar con esto es que hay una serie de manifestaciones clínicas que usted si hace una constelación, es decir, si toma una, otra, más lo que usted haya en su anamnesis, más lo que usted haya en sus paraclínicos, de pronto puede empezar a buscar una enfermedad huérfana. Pero estas manifestaciones que son recurrentes, que nuestros niños o nuestros pacientes permanentemente van a urgencias o en la consulta son referidos por la madre, hay que pensar. Es decir, cuando hay deficiencias voy a mencionar algunos de los que están acá, por ejemplo, los problemas respiratorios, las infecciones respiratorias recurrentes, hepatosplenomegalia, problemas de deglución, hipoglicemia, hiperglicemia, vómitos, diarreas prominentes, facies toscas, problemas cutáneos, por ejemplo, esto que es el síndrome de muñeco de trapo, aquí también le dicen de la ranita porque los piecitos se van para un lado, porque tienen una hipotonía severa, como la vemos acá, ¿cierto? Cuando el niño tiene que ser asistido, cuando tiene manifestaciones, por ejemplo, en los ojos o en la piel o en el color de cabello,
o por ejemplo cambios en la orina, hay que sospechar de una enfermedad huérfana. Pero esto no solamente es en el neonato, en el adulto, como les digo, en los adultos son generalmente o son de cronicidad y van a ir deteriorando, o hay algún evento drástico, ¿cierto?, que lleva a que el paciente empiece a presentar las manifestaciones de la enfermedad, como es en algunas enfermedades neurodegenerativas o enfermedades psiquiátricas. Tenemos otras que muchas veces son desapercibidas, como algunos tipos de enfermedades de la coagulación o de algunos metabolismos, y hay otras que empiezan el paciente está muy bien, es una persona como usted, como yo, común y corriente, y de repente empiezan a hacer una regresión. Puede ser en la década de los 20, de los 30 o de los 40, y empiezan a hacer una regresión importante y llegan pues a un punto donde quedan casi como un vegetal. Hay otro tipo de manifestaciones, y pongo esta en especial, le quité algunas porque me quedaban muy saturado, pero otra de las razones es que muchos de nuestros pacientes finalmente van donde sacerdotes, donde personas que les hagan exorcismos, donde brujos, teguas, chamanes, etcétera, porque tienen algunas manifestaciones que están entre lo psiquiátrico, es decir, que escuchan voces, que ven cosas, que sienten que los queman, que los chuzan, que un hormigueo, que les pone hielo. Y realmente recordemos lo que dijimos en la introducción, el 90% tiene manifestaciones del sistema nervioso. O algunos, por ejemplo, que tienen una enfermedad como la alcaptonuria, que pasaron siempre muy bien hasta que de pronto tienen algún accidente jugando fútbol, estoy contando casos de la vida real, y cuando los abren se pigmentan sus articulaciones, y realmente lo que tienen es una alcaptonuria, ¿cierto? Entonces, y esa es una enfermedad que no tiene problema cognitivo, es de las que se llaman benignas, pero que el paciente se va a ir deteriorando, ¿cierto? Generalmente quedan adheridos, dependientes a medicamentos opiáceos, porque el ácido homogentísico, que es el que se acumula en las articulaciones, les provoca muchos dolores y deformidades en las articulaciones que los llevan a tener muy mala calidad de vida. Bueno, ahora pasemos a... bueno, pero antes de pasar al diagnóstico, quiero decirles que todas esas pistas son las que nos pueden hacer sospechar. Pero para hacer un diagnóstico de una enfermedad huérfana, obviamente una de las cosas más importantes son las manifestaciones clínicas. Ahora, antes de entrar en ese diagnóstico, quiero mencionar algo que es supremamente importante. Todavía estamos muy atrasados en nuestro país, pero es el tamizaje neonatal. El tamizaje, screening, cribaje, es una... ¿qué es eso? Es una prueba, casi todos ustedes lo deben conocer, pero si de pronto no se acuerdan, es una prueba que se hace en el momento en que nace el bebé. Actualmente nosotros el único que con seguridad hacemos es el TSH, ¿cierto? Que se hace en el momento del nacimiento, pero que hoy en día, pues gracias a todas estas actividades que se han hecho de las enfermedades huérfanas, ya nosotros tenemos un tamizaje ampliado. Ahorita les voy a hablar las limitaciones que tiene. Entonces, pues se supone que en los tamizajes neonatales de los países se incluyen todas aquellas pruebas que son de mayor prevalencia, de mayor frecuencia, y se incluyen con algunos criterios como por ejemplo la parte estadística, o sea, prevalencia y frecuencia, también los que tienen medicamentos, los que se pueden diagnosticar, que tienen pruebas de diagnóstico.
Lo que se utiliza entonces, esto es lo que se llama la prueba de Guthrie o la prueba de papel seco, ¿cierto? Que se hace simplemente, es muy fácil, se hace haciendo una punción en el talón y se coloca en este papel filtro y pues se manda a los lugares donde hacen tamizaje neonatal. ¿Qué pasa con los tamizajes neonatales? Que un tamizaje no es una prueba, no puede ser una prueba aislada, ¿cierto? Sino que eso tiene que estar con el sistema de salud del país, en nuestro caso con el sistema, el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud, y cada Secretaría de Salud debería manejar eso. Por ejemplo, en el TSH todavía nosotros estamos muy incipientes en eso, se está haciendo, pero todo lo que hay alrededor del tamizaje neonatal todavía tenemos que trabajarle mucho. Entonces, resulta que en el 2019 se dio entonces, se hizo una nueva ley de tamizaje neonatal, la 1980, que lo que hace es que va a incluir el básico, que incluyó, además del hipotiroidismo congénito, la TSH que les había mencionado, incluyó otras pruebas. Yo aquí siempre digo que es muy gracioso, yo no puedo decir quién hace todas esas normas porque, por ejemplo, en el básico, aquí está la fenilcetonuria, nosotros no tenemos tantos pacientes reconocidos o hemos diagnosticado, puede ser que se mueran, no se sabe, no se ha estudiado, pacientes con fenilcetonuria, pero nos incluye una enfermedad que es la hiperglicinemia no cetósica, que es la enfermedad más frecuente en nuestros servicios de neonatología, de pediatría, y debería estar ahí, pero son las cosas que tenemos y bueno, siquiera que lo tenemos. Ahora, la idea es que se llegue al tamizaje ampliado donde ya se van a incluir más enfermedades. El problema es que para este tamizaje esto se tiene que hacer lo tiene que hacer es laboratorios de referencia, laboratorios que están certificados para eso, y ahí hay una inconsistencia con la norma porque realmente nosotros tenemos de referencia y certificados solamente 3 y es para medicamentos, ¿cierto? Porque, es decir, quienes los prestan no cumplen todos los requerimientos. Ahora, también quiero decir que hoy en día de manera particular, porque me llegan a mis manos, hacen en algunos hospitales, por ejemplo aquí en Antioquia, en Sommer, a los bebés les hacen para fenilcetonuria, galactosemia, y otras enfermedades. Pero es porque es propio del hospital, aunque eso se debería hacer. Bueno, ahora, bueno, el tamizaje, y tenemos que promover todos porque se haga, porque se realice y contribuir para eso. Pero hay unas pruebas del laboratorio que pueden ser indicador y nos pueden indicar que algo está pasando con el neonato, con el niño, con el paciente que entra por urgencias o incluso que a veces entran por consulta externa, y al verle unas manifestaciones clínicas, entonces pues se hacen los paraclínicos. Y paraclínicos tan sencillos como un hemograma, como la química clínica, por ejemplo una glicemia, la orina, los gases venosos, los electrolitos, podrían a uno ayudarle a guiarle el diagnóstico. Obviamente que esas pruebas paraclínicas no van a ser el diagnóstico final, aunque hay algunas enfermedades que sí, por ejemplo las hemofilias, con las pruebas de coagulación que están al servicio, incluso en el primer nivel podría hacerse el diagnóstico. Ay, bueno, hay entonces unas pruebas que son cualitativas y cuantitativas. Tenemos todas unas gamas. Desde aquí en Colombia, pues quiero decirles que estas pruebas de tubo, pruebas colorimétricas, pues desafortunadamente han ido desapareciendo de nuestros laboratorios.
pero que en los países que tienen unos muy buenos programas de tamizaje neonatal, de diagnóstico para estas enfermedades, las enfermedades de tubo siguen siendo vigentes. Porque una prueba de tubo no da la prueba, no da la prueba, no da la prueba que hace el diagnóstico definitivo, pero sí puede ser una prueba presuntiva y que le pueda guiar y le pueda indicar a usted qué tipo de enfermedad puede tener el niño. Tenemos otras que se llaman semicuantitativas porque básicamente se hacen reacciones del laboratorio que cambian el color de la reacción y luego se mide por las diferentes tecnologías, por ejemplo un espectrofotómetro, entonces ya sea porque se mide la longitud de onda o porque se cuantifique eso, ¿cierto? Entonces por eso se llaman cuantitativas y semicuantitativas, pero también existen algunas cromatografías y ya las muy especializadas. Esas pruebas especializadas entonces también tienen esas especializadas, es porque son específicas, ¿cierto? Como una cromatografía de aminoácidos o de azúcares o de proteínas, ¿cierto? Las pruebas de tubo, miren ustedes aquí, esto es simplemente un negativo y un positivo. Esto es, por ejemplo, para una fenilcetonuria o para algunas aminoacidopatías. Entonces, obviamente que hay que hacer otras pruebas, pero ayuda al equipo de salud para ir haciendo el manejo del paciente hasta que llegue la prueba definitiva. Bueno, dentro de las pruebas especializadas también tenemos pruebas cuantitativas. Desafortunadamente son de muy alto costo, no hay mucho acceso de equipos en nuestro país, que son por ejemplo la espectrofotometría de masa en todas sus gamas, el HPLC, lo que lleva a que en nuestro país hoy en día entonces la mayoría de estas enfermedades se diagnostiquen por pruebas moleculares. Lo último que se está haciendo de manera importante y frecuente es el estudio de la secuencia de siguiente generación, el NSG. Con eso quiero decir que, y los invito a todos los clínicos que me estén escuchando, auxiliares, enfermeros, odontólogos, médicos, bacteriólogos, todos, a los administradores de estas instituciones, ojo porque Colombia, en Latinoamérica, porque ya está publicado, estamos entrando en un determinismo genético, que si no se tiene la variante genética, no se tiene la enfermedad. Es un error muy grave. ¿Por qué? Este es una buena tecnología. Esta tecnología es la sumatoria de pruebas de ingeniería genética, ¿cierto? Pruebas moleculares, o sea, la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, que nos permite secuenciar todo, puede ser o exomas o genoma total, bueno, hay diferentes formas. Y la bioinformática, es decir, que él cruza los hallazgos que encuentra en el material genético con las bases de datos que tienen las variantes genéticas o mutaciones. ¿Qué sucede? Que para los países en vía de desarrollo hay el 80% de falsos negativos. ¿Por qué? Porque nuestras variantes no están en las bases de datos. Nosotros casi no publicamos. Entonces, ojo con eso. Por favor, médico, clínico, si usted tiene todos los criterios para pensar en la enfermedad, así no tenga la prueba molecular, no le quite el diagnóstico al paciente. Vamos a hablar un poquito del tratamiento de las enfermedades huérfanas o raras. Entonces, como iniciamos en las características, la mayoría de estas enfermedades no tienen tratamiento específico, solamente tienen tratamiento paliativo, o sea que depende el sistema, el órgano que esté afectado, la manifestación que tenga, se le da el medicamento. Entonces, por ejemplo, si es del sistema nervioso o si es a nivel sistémico o manifestaciones cutáneas o articulares, ¿cierto? Por ejemplo, si presenta fiebres, entonces el analgésico, si presenta dolores, antipiréticos para la fiebre, analgésicos en todas sus gamas, desde los AINES hasta opiáceos.
Y la mayoría de estas enfermedades se maneja así. Ahora, existen algunas que tienen tratamiento específico. Ese tratamiento específico va desde eh, conductas tan sencillas que fue las que me llevaron a mí como bioquímica y genetista molecular, me llevaron a apasionarme por estas enfermedades, porque muchas de estas enfermedades usted solo con quitar el medicamento o quitar ciertas conductas o hábitos de la vida del paciente, el paciente puede tener una vida completamente normal, puede llegar a ser completamente funcional. El problema es que de no hacer ese diagnóstico, ¿cierto? Oportuno, adecuado, entonces el paciente entra en un deterioro que puede ser irreversible. Eso que es los pacientes que yo más manejo, eso se da sobre todo en los errores innatos del metabolismo, pero existen muchas otras enfermedades, incluso que afortunadamente con los nuevos avances de la ciencia, como las neurociencias, la microbiota, que es un punto y que los invito a que estudien sobre eso, porque eso puede ayudar mucho a el manejo de nuestra enfermedad, porque muchas veces los pacientes paralelamente a la condición con la que nace, por la infinidad de tratamientos o por tratamientos que no son los adecuados, entonces crean el deterioro de otros órganos, por ejemplo el hígado, el vaso, la parte gastrointestinal por la parte de la microbiota, bueno, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí traigo esto que es un ejemplo clásico de las galactosemias, que simplemente con restringir todos los lácteos y todos aquellos alimentos que puedan tener galactosa, podemos evitar que nuestros niños se queden ciegos, que se les dañen sus riñones, su hígado, su cerebro. Existen un grupo de medicamentos entonces que son fórmulas o son, antiguamente lo llamaban las leches, ¿cierto? Hoy en día les estamos promoviendo que se les digan fórmulas o sustancias que pueden evitar el deterioro del paciente, o que, como es en el caso de las aminoacidopatías, ¿cierto? Recuerden que los niños están en crecimiento y desarrollo. Entonces, cuando se les suprime, por ejemplo, un alimento, ¿cierto? O ciertos grupos de macromoléculas como proteínas o grasas o carbohidratos, entonces hay que hacer una serie de suplementos y complementos que permitan hacer el manejo. Muchos de estos suplementos, de estas fórmulas, a veces son lo que van a ayudar es a detoxificar el sistema, por ejemplo el hígado, por ejemplo las vitaminas y minerales, muchos de ellos son coenzimas y cofactores que cuando tienen alguna deficiencia, por ejemplo enzimática, pueden contribuir a que las pocas moléculas que hayas o las moléculas que estén deficientes ayuden a estar mejor. Tenemos algunas que tienen entonces deficiencias o enfermedades que tienen medicamentos que son específicos. Estas enfermedades, hay algunos que son de manejo crónico y vitalicio, y hay algunos que son para los momentos de las crisis o los momentos de las fases agudas de la enfermedad. Problemática de estos gran medicamentos, son pues, supremamente costosos. Por ejemplo, tenemos las terapias de reemplazo enzimático, que dependiendo cada una de ellas, entonces puede ser que está cada 14, cada 10, cada 15 días, eso depende de cada terapia de reemplazo enzimático, pero eso hay que colocarlo vitalicio, ¿cierto? Y de eso estamos alrededor de unos costos entre 700, 800 mil dólares anuales vitalicios, ¿cierto? O algunas enfermedades que, por ejemplo,
el tratamiento es de la nueva generación de tratamientos de RNA, ¿cierto? De material genético, que cada tratamiento es mensual y vale más de 200 millones de pesos cada aplicación, y hay que ponerla mensual y vitalicio. Entonces fíjense ustedes que todo esto lleva a graves problemáticas, sin hablar de que además todo esto tiene que tener una serie de regulación, ¿cierto? Como en nuestro caso el INVIMA. Bien. Bueno, aquí bueno, llevamos 47 minutos, estamos más o menos en la mitad. Voy a parar aquí un momentito, voy a dejar de presentar, voy a prender la pantalla para que hagamos una pausa activa entre todos allá para que nos estiremos. Vamos a estirarnos, vamos a hacer un estiramiento, vamos a hacer una pausa activa, vamos a mover las manos, subimos los pies, damos vueltas a los pies, ¿cierto? Nos podemos parar, damos media vueltica a un lado, media vueltica al otro. Bueno, no sé si 2 minuticos como para que me vayan diciendo cómo vamos, cómo ven la presentación, alguna duda para hacer la otra parte, el resto que sigue. ¿Algún comentario? Me encantaría pues si lo hacen. Nada. Así están de aburridos, madre mía. Profe, por acá están levantando la manito. Sí, Bien pueda, adelante. compañera Piedad. Adelante. Buenos días, muchas gracias doctora y todos por estar aquí pues en esta participación que me parece muy importante. Referente tengo como una inquietud, yo Sí. veo que ahí no mencionan como la parte de cerebrovascular y no sé si en eso también hay enfermedades pues como raras o pues digo yo específicamente la parte del corazón. Veo que ha mencionado más es como la parte del sistema nervioso central, bueno, y del sistema nervioso, la parte como hígado, eso. No sé si de pronto no escuché o si me puede clarificar. No, Qué pena pues, absolutamente, mi pero yo no señora. sé, entonces pregunto, el que no sabe pregunta. No, excelente, gracias por su participación. No, Gracias. absolutamente existen enfermedades cardiovasculares, o sea, tenemos en todo, hay enfermedades, hay solo enfermedades que son oftalmológicas, otras solo de los huesos, osteomusculares, del sistema cardiovascular, neurológicas y psiquiátricas. O sea, en todas las a ver cómo dice, en toda la clasificación nosológica de las enfermedades hay enfermedades huérfanas. Lástima que no alcanzado, pero de pronto en otra oportunidad podemos hablar un poquito de esa clasificación. De hecho, no existe una clasificación universal, la única que se propone es la de, única no, sino la más acertada es la de Orphanet, y actualmente pues el proyecto colaborativo de ruta de enfermedades huérfanas está proponiendo una clasificación. Bueno, ya es Bueno, doctora, muchas gracias. con mucho gusto. De hecho, muchas de las manifestaciones cardiovasculares pueden ser una pista para una sospechar de una enfermedad rara. Bueno, aquí traje una enfermedad huérfanas raras para un enfoque al médico general, a la medicina general. Decimos médico, pero, y lo digo porque es como está en la literatura, pero es que eso es una mala asunción, porque en realidad las enfermedades huérfanas son una enfermedad multi, o sea, es atravesada por todas las profesiones, ¿cierto? Es
tenemos no solamente la parte de las áreas de la salud, sino que, por ejemplo, los profesionales de las ciencias sociales, como un trabajador social, los que estudian derecho, los que estudian las ciencias políticas, todos estos están involucrados en las enfermedades raras. Sin embargo, obviamente tenemos que hablar, porque estamos hablando de la parte asistencial, entonces hay que mencionarlo así. Entonces, aquí traigo rápidamente unos ejemplos para que ustedes se den cuenta cómo estas enfermedades, como por ejemplo esta que es de las que tenemos en nuestro medio. Y quiero mostrarles en la parte del tratamiento cómo simplemente desde algo que simplemente quitándole el alimento, ¿cierto? Porque estas enfermedades no tienen cura. Se manejan, pero no tienen cura, porque recuerden que el 80% es de origen genético. Pero sí se puede mejorar la calidad de vida, se puede aumentar el pronóstico, o sea, el tiempo de vida del paciente. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, esta que es la deficiencia de glucosa 6-fosfato, muy frecuente en nosotros, y cuando muchas veces estos pacientes simplemente los encontramos cuando comen habas. En Antioquia no se da mucho porque aquí no tenemos casi cultura, pero en el interior del país sí se comen muchas habas, sopas de habas. Pero también hay algunos medicamentos, por ejemplo, antibióticos, que al colocarse exacerban la enfermedad. Y lo único que hay que hacer es entonces quitar el alimento, administrar ciertas vitaminas como la vitamina B9, complementos férricos, que es lo que van a ayudar a la enfermedad. Hablando de los cardiovasculares, me encanta que usted haya preguntado de eso, porque por ejemplo tenemos la homocisteinuria. La homocisteinuria es una enfermedad, no voy a hablar aquí pues porque no viene el caso hablar de la deficiencia de la enzima y todo eso, pero resulta que esta es una enfermedad que es genética, de genética mendeliana, autosómica recesiva. ¿Qué quiere decir eso? Que para que se dé la enfermedad tiene que venir una característica del padre y una de la madre. Entonces, cuando son homocigotos, ellos tienen homocigotos, o sea que es el mismo del papá y el mismo de la mamá, en un gen determinado. Ese gen es para esta enzima que se llama cistationina beta sintasa. Pero ¿qué sucede? Que entonces estas personas eliminan homocisteína en la orina, y eso crea una cantidad de problemas, porque ese compuesto tiene implicaciones en el endotelio vascular, entonces puede llevar hasta accidentes cerebrovasculares. Y cuando esos individuos lo heredan no de forma homocigota sino heterocigota, o sea que está la afección pero es diferente el de la mamá que el del papá, entonces muchas veces no tienen presencia de homocisteína en la orina, pero sí en la sangre, homocisteinemia, pero pasan desapercibidos y crean problemas cardiovasculares. En la última década del siglo pasado y en el principio se dio mucho énfasis, afortunadamente ya hay una sensibilización con esos problemas cardiovasculares, revisar que no haya una homocisteinemia, y realmente puede llegar a ser muy frecuente. Es una enfermedad que pues igualmente no tiene cura, pero que se puede manejar. Sabemos que hay unos que son los que se llaman los respondedores a vitamina B6, y básicamente el tratamiento es con restricción dietaria y con suplementos. Ya tenemos algunas ya de mayor implicación. Miren, esto es una hepatomegalia severa que puede llegar a ser mortal. Esta es la enfermedad de Gaucher. Para estas entonces hay una enzima que está dañadita, y entonces sería para eso hay unas ofertas. Esta es de las pocas enfermedades que tiene 4 ofertas, 4 tipos de moléculas de terapia de reemplazo enzimático, que es para la enfermedad de Gaucher. Tenemos estas son enfermedades que las traigo de ejemplo. Bueno, perdón, se me olvidó decir lo más importante entonces para el médico general. Entonces, claro, obviamente para usted llegar al diagnóstico final, ustedes tienen que medir la enzima, pero hay unas características que usted como médico general, como auxiliar, como técnico, por ejemplo, los técnicos de imaginología, los que trabajan en radiología, usted puede mirar eso. ¿Por qué?
Porque en esta enfermedad hay una forma que se llama los huesos en forma de Erlenmeyer. Erlenmeyer es un frasquito que es así en el laboratorio, yo creo que me están viendo en la pantalla. Entonces, cuando los radiólogos, nuestros huesitos son como así, ¿cierto? En los huesos largos, cuando están con esa forma, hay que sospechar de esta enfermedad y generalmente son positivos. Se llama el frasco, huesos en forma de frasco de Erlenmeyer. Eh, entonces, pues estos tienen terapia de reemplazo enzimático. Este otro ejemplo es la enfermedad de fábrica, muy frecuente en nosotros, sobre todo en un municipio que es La Unión. Lástima que no tenga tanto tiempo para contarles tantas historias que tengo sobre esto, de lo que ha sido este trabajo. Pero esta es una enfermedad que es ligada al X, entonces a muchos de ustedes en la universidad, en sus lugares donde se formaron, en sus instituciones les enseñaron que cuando una enfermedad era ligada al X, entonces lo sufrían, las mujeres lo portaban y los hombres la padecían. Pero hoy en día, gracias a la ciencia, a los avances, ya está cambiando eso porque sabemos que los hombres tienen recuerden, voy a explicarles esto de genética, les voy a hacer un recorrido. Recuerden que, por ejemplo, yo soy una señora, una niña, porque en mis cromosomas sexuales yo soy XX. Y los señores o los niños son varones porque en los cromosomas sexuales tienen XY. Entonces, cuando una enfermedad es ligada al sexo, en este caso ligada al X, ¿qué sucede? Que los hombres no tienen sino una sola X porque son XY. Entonces, esos varones generalmente tienen la enfermedad más severa, más fuerte, más incapacitante. Pero las mujeres no solamente son portadoras, ¿cierto? Sino que a veces sufren una forma atenuada de la enfermedad. Entonces pasan muy desapercibidas y finalmente el acúmulo de estas moléculas va a llevar a que ellos hagan un deterioro de su sistema nervioso, de su sistema cardiovascular, de su sistema renal, ¿cierto? Entonces son pacientes que terminan, por ejemplo, en una diálisis y candidatos a trasplante. Esta es otra de las enfermedades que tienen terapia de reemplazo enzimático. Tenemos otras enfermedades que también son enfermedades muy raras, pero que en nuestros países son casi, podríamos decir, que endémicas, como son las porfirias. En el caso de la porfiria intermitente aguda, y este es un ejemplo, es la enfermedad que más pacientes tengo, pero traigo a colación esta enfermedad porque esta es una de las enfermedades que es supremamente difícil de diagnosticar por el desconocimiento, pero fácilmente por lo que podemos tener, porque estos pacientes lo que acumulan es un problema en la síntesis del grupo hemo, o sea, de esa partecita de la hemoglobina, y esa deficiencia del grupo hemo hace que algunas sustancias se acumulen, sobre todo en el sistema nervioso. ¿En cuál sistema nervioso? En todo, en el central, en el periférico, en el motor. Entonces, incluso hay unas que tienen manifestaciones en la piel. Aquí estamos en la porfiria intermitente aguda, pero este grupo de enfermedades, porque hay agudas y cutáneas. Las agudas, que son las que hay que ponerle mayor atención, porque pueden llevar a la muerte si no lo tenemos en cuenta y no lo diagnosticamos. Pero estos son un grupo de enfermedades que usted con una simple glucosa intravenosa, ¿cierto? Que un bolo de una glucosa que está entre el 30 y el 50% y hay que darle 400 a 500 gramos días, un bolo de esos puede valer 10.000 pesos, mientras que la hematina, que es lo que actualmente se está colocando y se coloca en las crisis agudas, que es grupo hemo aislado de glóbulos rojos, cada frasquito vale 28 millones de pesos, ¿cierto? Pero además que si nosotros miramos los factores precipitantes, si miramos si tienen los electrolitos adecuadamente, podemos sacar nuestro paciente de urgencias. Ese es el tratamiento específico, no es un tratamiento crónico como lo vimos en los otros,
¿cierto? Como lo vimos en la terapia de reemplazo enzimático, sino que se da específicamente en el momento de las crisis agudas. Bien, entonces me dan un momentico que se me está acabando la batería y tengo que conectar por acá. Bien, entonces, pero obviamente son supremamente costosos. Ahora, estas enfermedades, al igual que las otras que mencionamos, pues van a tener también, además, sus tratamientos paliativos, ¿cierto? En el caso de esta porfirias, entonces ellos tienen problemas gastrointestinales, problemas psiquiátricos, problemas a nivel del sistema, o sea, disautonomía, como la enfermedad de expresión hepática, entonces pueden desarrollar problemas hepáticos, etcétera. Bien, pero si estos pacientes y nosotros nos educáramos y conociéramos de estas enfermedades, esta es una enfermedad que puede llegar a ser benigna, porque lo que activa la enfermedad es todo lo que son inductores del citocromo P450. Ustedes, ¿qué importa? Ustedes no tienen que aprender eso tan complicado. Pero básicamente es que esos citocromos, que básicamente yo les voy a contar, no se lo tienen que aprender, pero yo les cuento, eso es una molécula, es un multímero, ¿cierto? Que nosotros tenemos que nos protegen de los xenobióticos con X. Xenobióticos son compuestos extraños del organismo. Xeno es extraño, bióticos orgánicos. Entonces, orgánico no, sino del sistema pues biológico como tal. Entonces, cuando el organismo reconoce esos compuestos extraños, activa estos citocromos P400 para que eso lo hacemos en el hígado y lo eliminamos por la orina y la materia fecal. Entonces, esta molécula para poder funcionar necesita el grupo hemo. Como la persona está enferma, cuando el paciente está en contacto con drogas, alcohol, medicamentos, cigarrillos, con una infección, una inflamación, con algunos alimentos o con el ayuno, que lo que hace es que modula la vía por donde funciona todo esto, entonces activan la enfermedad. Por eso, si los pacientes evitan los factores precipitantes, pues entonces podrían evitar esas crisis agudas. Por eso se llaman benignas. Bueno, ya vamos a pasar a otra parte que a veces es muy aburridora para ustedes en su clínica, pero que de pronto hay algunos de acá que están en la parte administrativa. Y les quiero presentar qué hay de enfermedades raras aquí en Colombia, qué tenemos, qué estamos haciendo. Por las gracias les cuento que en los últimos 15 años esto ha cambiado y podríamos decir que en los últimos 7 años ha cambiado dramáticamente. Cuando yo empecé con esto no se hablaba, no se sabía, pero ya afortunadamente tenemos muchas cosas. Entonces les quiero mostrar como que hay, que son ofertas que ustedes pueden buscar, ayudar. Yo finalmente les dejo mi contacto por si les requieren alguna asesoría o lo que pueda servirles con respecto a esto. Vamos a hablar específicamente de Colombia. Entonces, para Colombia tenemos, por la gracia, esta maravilla de ley, que es la ley 1392, que es una muy buena ley. La 1392, que se promulgó en el 2010, más o menos casi en 2013 a 2015 fue que ya en el 2010 se promulgó, pero ya se legisló y se normativizó años después. Pero, ¿por qué es importante que usted como grupo de salud sepa esto? Porque cuando un paciente tiene una enfermedad huérfana, entonces lo acogen toda la ley que tiene, toda la normatividad que tiene esta ley, que es la 1392. Entonces tiene acceso a todos sus servicios, diagnóstico, manejo, tratamiento. Pues ahora estamos en una crisis de salud, pero no vamos a hablar de eso, ¿cierto? Pero entonces, como existe la ley para eso, ¿cierto? Entonces está toda esa mediación desde el derecho para poder hacer cumplir esos derechos que nos garantiza la ley. Ustedes pueden entrar, yo aquí se los dejo a grandes rasgos,
pero ustedes pueden entrar al Ministerio de Salud y lo encuentran. Ahorita les muestro la ruta, cómo pueden entrar, pero aquí es ya como para resumir todo lo que habíamos visto anteriormente. Entonces, en Colombia, una enfermedad huérfana es la que es una enfermedad que es crónica, que es debilitante, que es incapacitante, que puede atentar contra la vida y que es menor de 1 en 5.000. Esto es lo que tenemos hasta ahora, ¿cierto? Sin embargo, hay que mencionar que hay cositas que son muy delicadas, por eso nos tenemos que sentar los diferentes actores, porque hay unas enfermedades que son muy frecuentes, como por ejemplo la esclerosis múltiple, no solamente en Colombia sino en el mundo, y como vamos a ver en el último anexo de la resolución 023 del 2023, sacaron del grupo de enfermedades huérfanas una enfermedad que es la psoriasis reumática, que es lamentable que se haga eso, porque sigue siendo reconocida en el mundo como una enfermedad huérfana. Nuestra normatividad es como nosotros los colombianos, muy fascinante, porque es la única normatividad del mundo que tiene diferentes designaciones. Las enfermedades huérfanas raras, la normatividad incluye entonces las enfermedades raras, ¿cierto? Entonces aquí nos dice que las raras son las que son genéticas, enfermedades inmunitarias, pero lo interesante es que incluye las congénitas, algunas provocadas por tóxico, incluso infecciosas. Las ultrahuérfanas, que es las que es 0.1 a 9 por cada 100.000, y tenemos esta que la adoro y que ojalá que a mí me toque y algún grupo de personas que se interese por eso, porque entre las olvidadas se incluyen las enfermedades infecciosas. En el mundo son reconocidas enfermedades que para otros países, enfermedades parasitarias como la malaria, la tuberculosis, la leishmaniasis, la toxoplasmosis, que son raras para algunos países y que nosotros son endémicas, pero que hacen parte de las enfermedades olvidadas. Y también esto que es hermosísimo, porque enfermedades que están en poblaciones remotas o en situaciones marginales se incluyen como enfermedades olvidadas. Entonces pues es muy maravilloso. Obviamente que eso todavía lo tenemos en el papel, pero nosotros como actores podemos ayudar a que eso se dé. Aquí les muestro entonces la última resolución, la del 023, incluye 2.247, pero realmente quedaron 2.236. Aquí les dejo esto. Esta es la construcción de toda la normatividad que está relacionada con la enfermedad huérfana. Entonces está la del 1392, hay que mencionar la 1751, esta que es la del 2017, sumada a la última que es la de notificación obligatoria que se hizo en el 2015, y que eso significa que como en Colombia, toma agüita, como en Colombia son reconocidas estas enfermedades como un problema de salud pública, entonces ustedes entran al Instituto Nacional de Salud o a MinSalud y están dentro de salud pública en enfermedades no transmisibles. Pero eso es de obligatoria notificación y eso es muy importante que ustedes lo tengan. Hay que notificar estas enfermedades. O sea, estas enfermedades, para que los pacientes puedan tener todos los derechos que ofrece la ley 1392, tienen que estar dentro del CIVIGILA. Bueno, también mire que salió la última normatividad que salió, que es para el cuidador, el hecho de que no tengan que pagar cuotas moderadoras y copagos, ¿cierto? Todo eso es lo que les brinda la ley. Bueno, entonces aquí tenemos la 1392, esta es la 1751, que lo más importante de esta ley es el artículo 15, parágrafo 3, que en resumen lo que dice es que todo lo que dice la ley estatutaria está exenta de las enfermedades huérfanas. ¿Qué quiere decir eso? Que las enfermedades huérfanas, los pacientes con enfermedades huérfanas tienen derecho a todo, al acceso para su diagnóstico, manejo y tratamiento.
La 2048 del 2015, es la que nos dice que es de obligatoriedad. Estas enfermedades hay que reportarlas obligatoriamente al CIVIGILA. Para eso está ese protocolo. Toda esa información está a acceso y quienes las necesiten se los puedo dar directamente yo, o si no, están en MinSalud. Más o menos cada 2 años sale una nueva resolución donde va incluyendo entre 50 y 100 enfermedades. La última que salió fue en el 2023 y ya tenemos entonces, como les digo, son 2.247 las que entraron, pero como una corrección quedaron en 2.236 enfermedades. Este es el anexo. Entonces, ese anexo usted lo puede bajar. Usted entra ahí y lo encuentra. ¿Por qué es tan importante para usted como grupo de salud tener ese anexo? Porque es lo que le va a permitir a usted como médico, tratante, especialista, como personal de la salud, para saber qué se requiere para que el paciente pueda ser subido al CIVIGILA. Entonces, esto es lo que usted encuentra. Usted aquí encuentra el consecutivo de la enfermedad, el código CI10 de la enfermedad. Nos dice, esto es muy importante, para poderlo subir al CIVIGILA tiene que cumplir unos criterios. Entonces, hay unas enfermedades que necesita por clínica y procedimiento o laboratorio, pues. Otros simplemente con el diagnóstico clínico. Otros necesitan solamente el hallazgo de laboratorio, y aquí nos dice cuáles son esa prueba de laboratorio que es patognomónica o que nos indica que la enfermedad está, y con eso se puede subir al CIVIGILA. ¿Cómo se sube al CIVIGILA? Usted entra al Instituto Nacional de Salud y ahí puede encontrar y bajar y llenar este formulario. Ahora, hay que mencionar obviamente que como estamos hoy en día en nuestra sistemática de salud, sobre todo en la EAPB, EPS y IPS, obviamente pues usted le dan 20 minutos, entonces es muy difícil. Pero por eso, comedidamente, le pido a todas las personas que estén aquí, que pertenecen a una IPS, a una EPS, a una Secretaría de Salud, a municipal, departamental, a cualquier ente, que ubiquen o creen una persona que se encargue de esto para que suba a los pacientes al CIVIGILA. Yo no sé por qué se da una mala información a nivel incluso nacional, porque antiguamente decía que solo lo podían subir a los médicos. No, solo lo puede subir cualquier persona autorizada de su IPS. Usted solo puede subir los pacientes de su IPS y puede ver los de su IPS. Esa información va a la Secretaría Municipal, la Secretaría Departamental y luego a la Nacional. Tiene todos esos filtros. Entonces usted lo puede llenar. Es el evento 342, es el evento de enfermedad huérfana y rara. Entonces usted llena todos estos datos. Aquí es muy importante la fecha del diagnóstico o incluso de la sospecha, y llenar esto. Esto es lo que va a permitir que esté dentro del sistema. Esto hay que llenarlo. Sí, si es sospechoso, sí, probablemente, pero para que pueda ser, ya tenga admitido, entonces debe cumplir que sea, como lo dice el anexo 3, o por clínica, o por laboratorio o procedimiento, o por los dos, ¿cierto? Bien. Esta es una paciente de Marinilla. Nosotros todavía no estamos carnetizados. O sea, nosotros no tenemos un sistema que le permita al paciente. Sin embargo, yo, Natalia Mesa, recomiendo al paciente que tenga su formulario. Esta paciente se hizo su carnet, me encanta. Ella tiene varias enfermedades huérfanas y ella me autorizó para presentar esto, pero que ella tenga el documento, porque con esa manera, ¿cierto? Fíjense ustedes, por ejemplo, estos pacientes tienen que estar pagando copagos de las citas médicas, de los medicamentos, de los procedimientos de laboratorio. Entonces, ¿cómo va a llegar un paciente y decirle, no, es que yo estoy en el CIVIGILA? Por ejemplo, una persona que es de la caja. Primero hay que capacitar a la niña de la caja.
Y segundo, pues tener evidencias, porque cómo va a saber la niña en la caja si la señora sí está en el Civigila o no. Y si no le cobra, pues lo van a cobrar a ella. Entonces hay que empezar a armar como todo ese engranaje en nuestras instituciones para que pueda funcionar mejor. Este es Orfanet, les dejo Orfanet, es la institución más importante en estos momentos en el mundo. Su sede es en Francia, pero promovido y fundado por la Comunidad Europea, pero aquí están adheridos todos los países del mundo y aquí ustedes pueden ver el código, el CI10, que entre otras debíamos hacer una charla porque ya vamos a hacer la transición al CIE 11, que la buena noticia para enfermedades huérfanas es que el CIE 11 va a incluir todas las enfermedades huérfanas que están en Orfanet. Eso es una excelente noticia. Bueno, entonces usted aquí, ahí está toda la información, donde están todos los laboratorios del mundo que son especialistas en cada enfermedad, pues en la enfermedad que los tenga, los medicamentos, hay protocolos, entonces se los recomiendo, hace parte de mi diario vivir. En Colombia, entonces, pues se va a dar un informe, miren, aquí está, esta es la fecha, el último informe que nosotros tenemos, hasta el momento no ha salido para enfermedades huérfanas, el último que tenemos es el del 2024, ¿cierto? Que es el de enfermedades huérfanas raras, fue el reporte 8, ustedes saben que este es el boletín epidemiológico semanal, el de la semana 8, y entonces aquí nos van dando notificando, miren que aquí nos está mostrando cómo es el comportamiento, obviamente, pues para el año que es. Mire, esta es la forma como ustedes entran a las enfermedades huérfanas. Entonces ustedes entran a LINAS, entran a salud pública. En salud pública, en enfermedades no transmisibles, encuentran las enfermedades huérfanas. Y entonces allí van a encontrar todo eso. También ustedes pueden tener toda la parte estadística que les sirve para sus maniobras en sus secretarías de salud, en la parte de políticas públicas en su localidad. Incluso usted, como ahorita que vamos a empezar esa promoción de la atención primaria, va a ser muy importante que usted sepa en su territorio cómo está determinada enfermedad, ¿cierto? O cuáles son las enfermedades más frecuentes para que los tenga en cuenta. Bueno, ¿cuáles son las estadísticas de Colombia? En Colombia todavía no tenemos, es muy pedante decir que tenemos estadísticas, tenemos unos datos, o sea, todavía no tenemos ni prevalencia ni frecuencia. ¿Qué tenemos? Tenemos un repositorio, hay dos, ojo porque hay dos, una cosa es el Registro Nacional de Pacientes con enfermedades raras, pero ojo, si un paciente está en ese Registro Nacional de Enfermedades Raras, no quiere decir que tenga los derechos de la Ley 1392. Para que pueda tener los derechos de la Ley 1392, necesita estar en el Civigila, Sistema de Vigilancia Epidemiológica, el evento 342. Pero bueno, hablemos un poquito. Entonces, apenas en el 2015, cuando yo empecé en esto, eran 7.000, luego de 1.000, luego 13.000. Eran los informes que casi toda esa información era dada por las organizaciones de la población civil, los pacientes, cuidadores, pero afortunadamente por la ley 2048 de 2015, donde se obliga a notificación, ¿cierto? Porque es reconocida las enfermedades huérfanas un problema de salud pública. Entonces, desde el 2016 ya sí se tienen los casos, entonces podemos ver los casos. Mire que esto ha permitido que haya un incremento importante. Fíjese que en el reporte del 2024, ¿cierto? Teníamos 82.492, en ese 2024 reportaron 12.938 pacientes, eso es un gran avance para nuestro país, y al cabo de hoy en el CISPRO o en el cubo que se llama, tenemos un total entonces de
Ojo, 92.745 personas. ¿Y por qué esto no aparece aquí? Aparece 120.078 casos, porque hay personas que tienen más de una enfermedad huérfana. Miren estos datos, ¿cierto? Estos es los datos, los datos que siguen siendo vigentes hasta el momento. El departamento que más registros tiene es Antioquia, por varias razones. Primera, porque me lo han dicho a nivel nacional, Antioquia es un país y los municipios somos muy juiciosos en hacer las notificaciones. Segundo, porque Antioquia, para muchos departamentos como el Chocó, Sucre, Córdoba, incluso a veces para algunas partes, todo lo que es el eje cafetero, ¿cierto? Antioquia o Medellín se convierte en el punto para tener diagnóstico, manejo, tratamiento de tercer y cuarto nivel. Entonces, por eso a veces también tenemos más. Entonces, como vemos en Antioquia, la enfermedad de la esclerosis múltiple, en los datos que hay hasta el momento del año, la esclerosis múltiple es la mayor. Aquí quiero, de ese boletín, mire lo que recomiendan, que esto es muy importante. Se recuerda que el evento está incluido en el módulo de captura en línea del Civigila. La notificación se debe hacer inmediata dentro de las 24 horas del diagnóstico de confirmación. Y eso no se está haciendo, queridos compañeros. Por favor, luchemos eso. En nuestras entidades, en nuestras secretarías de salud, hacer la búsqueda activa institucional, lo que se llama el BAI. Hay algunas cosas, por ejemplo, en Río Negro se creó en el 2019, se creó un acuerdo para la creación de la red técnica de enfermedades huérfanas. No puedo decirles, no tengo conocimiento, pero generalmente todas estas cosas se quedan en el papel. De pronto, si aquí hay personas que están del municipio de Río Negro, ustedes tienen esta maravilla, es un acuerdo del municipio y hay que activar. Y en cualquiera del rol que uno tenga, hay que hacer veeduría y hacer que eso se cumpla. Esta pues entonces es el acuerdo por el que se sacó, que fue el 13 de octubre del 2023. A nivel de Antioquia, las estadísticas para el 31 de diciembre del 2024 teníamos 25.525 casos de enfermedades huérfanas. Y desde que para el 2016 solo había 90, en el 2024 se reportaron 3.873. O sea, hemos mejorado de manera. Hay una serie de iniciativas de unión del Estado junto con organizaciones de la población civil. Y entonces tenemos así desde la gobernación que está la red técnica de enfermedades huérfanas. Ustedes pueden entrar ahí. Ellos, red técnica de trabajo por las enfermedades huérfanas, este es el logo de ellos, ¿cierto? Tienen, por ejemplo, ellos hacen una serie de actividades, tienen algunos documentos que les pueden ayudar a ustedes. Recordemos que el Día de las Enfermedades Huérfanas se conmemora, todos los 28 o 29 de febrero, ¿cierto? Y también tenemos a nivel del distrito de Medellín, tenemos de la alcaldía de Medellín, se tiene la red técnica de enfermedades huérfanas. Pues yo ya no hago parte de ninguna de estas instituciones, pero promuevo que se hagan y que pues esto permiten una serie de actividades de educación, pueden posibilitar el compromiso, la veeduría para la creación de políticas públicas. Aquí quiero llamarle la atención, es una investigación que yo hice porque realmente encontramos que hay un subregistro y un subdiagnóstico de las enfermedades huérfanas. Subregistro se refiere
a pacientes o a casos de pacientes que tienen el diagnóstico, que cumplen todos los criterios, pero que no se han subido al CIVIGIL. Esos son los subregistrados. Y los subdiagnosticados es porque tienen algún diagnóstico diferencial o otro diagnóstico, cuando en realidad tienen una enfermedad huérfana. Antioquia sigue siendo la esclerosis múltiple la más frecuente. Quiero esta información, que es la que me llevó nos llevó a hacer un proyecto que actualmente estamos haciendo con la gobernación de Antioquia, la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia y la Universidad de Antioquia, pues en mi persona, yo soy la investigadora principal, porque fíjese que cuando usted mira las subregiones, fíjese que las subregiones que más tienen pacientes son el oriente antioqueño y el Valle de Aburrá, ¿cierto? Entonces eso hay que ponerle atención. Bien. Y entonces a raíz de eso hicimos este proyecto que sigue vigente. No lo hemos terminado, no lo hemos cerrado. Básicamente no se ha cerrado, pues primero porque por presupuesto, y segundo porque en este proyecto piloto para la detección de pacientes con enfermedades huérfanas del departamento de Antioquia, incluimos los 7 municipios que más reporte tenía, y esos eran Río Negro, Guarne, Marinilla, El Santuario, La Ceja, La Unión, El Retiro y el Carmen de Viboral. También está San Vicente, pero en este no estaba incluido. Estas son las regiones que más pacientes tenían para cuando empezamos el proyecto, que era en el 2022. Entre los avances, cada uno de estos generó un subproyecto propio de cada municipio, porque cada municipio tiene su particularidad. Aquí tenemos entonces, y que es el municipio más avanzado, en el Hospital San Juan de Dios del Carmen de Viboral. Entonces lo que hacemos es mirar a través de los datos que hay en el CIVIGILA y en el RIPS que hay entre el 2017 y 2022 para el CIVIGILA, y en los RIPS desde la información que tenga, en ese caso es el San Juan de Dios, ¿cierto? La ES municipal. Miren aquí, estos son unos datos que es muy importante. Pues allí crearon entonces el primer centro de búsqueda de enfermedades huérfanas, que es una maravilla, pero encontramos que habían 21.156 individuos únicos con enfermedad huérfanas en el municipio. Recordemos que el Carmen de Viboral tiene más o menos 74.000 pacientes. Entonces, incluso nosotros nos fuimos más hacia a reducir, para ver que estábamos por buen camino con los datos, escogiendo los errores innatos del metabolismo, que son los que son de las enfermedades que más pruebas de diagnóstico tienen, y encontramos 2103. Así que es importante, espero que luego, cuando terminemos este proyecto de los 8 municipios, pueda presentarlo en este espacio, porque va a ser muy importante para todos ustedes, pues para todos nosotros. Nosotros entonces creamos un protocolo que es el que nos permite hacer el hallazgo. Bueno, y se me olvidó decirles que en el Carmen hemos logrado con esto, entonces, con esta metodología, hemos logrado subir 25 personas al CIVIGILA. Bueno, existen instituciones de la sociedad civil, está la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, existen muchas fundaciones, algunas que cobijan varias enfermedades, otras, por ejemplo, que es la Asociación Colombiana para Errores Innatos del Metabolismo, o está Fundapor, o está para una enfermedad específica. Bueno, aquí las pueden ver todas las que hay. Actualmente existe, al cual yo pertenezco, que es el proyecto colaborativo de ruta de enfermedades huérfanas. Es una iniciativa donde hay 21
entidades privadas, públicas, universidades, esta Universidad de Antioquia, Universidad de La Sabana, Universidad Javeriana de los Andes, algunas farmacéuticas como Chiesi, Roche, organizaciones de la población civil, está FECOER, está ACOPEL, Retinosi, bueno, en fin. Aquí entonces se ha creado esta cartilla, aquí les queda este código de barras, con esto pueden bajar la cartilla. Estos son pacientes nuestros, este es Josecito ya más grandecito, son pacientes nuestros de nuestro país, ¿cierto? En esto lo que se pretende es, se ha pretendido hasta el momento, ya vamos sobre esta es la 2.0, pero ya vamos a sacar el libro que es la versión .3, donde nosotros hacemos una propuesta como de esas etapas, de esos pasos, ¿cierto? Para el diagnóstico, confirmación del diagnóstico, qué hace el paciente diagnosticado, cómo manejan el tratamiento, qué tiene que hacer con la autorización, la valoración integral, bueno, en fin. Todos esos pasos, ¿cierto? Es una ruta que se propone para que se haga. Actualmente se está construyendo un proyecto piloto para evaluar esto. Bueno, y finalmente pues como todas esas actividades, como yo investigo, hago parte, esta es la doctora María del Pilar Dávila, este es Josecito, ¿cierto? Esto fue en la celebración el año pasado del Día de Enfermedad de Huérfana. Aquí tenemos Valentina de San Vicente de Ferrer, porque pues permanentemente yo estoy en esta, no solamente las clases que doy en la universidad, sino permanentemente estoy dando conferencias, asesorías, recibiendo pacientes en mi página web que es www.biogenweb.com. Ahí presto el servicio de consultorías pues para ayudar a estos pacientes. Vamos a ver este videito, pues está en inglés, pero es muy ilustrativo. To me, every day is a surprise. Living with a rare disease. It's a roller coaster. Between happiness, tenderness, and struggle. Getting the right specialized care. Feeling included in social occasions. In this difficult moment, I think about all the people that are always there to support me. This is my day, our day. Today we can shine and share our stories. So, let's come together. Because together we can do more. More than you can imagine. Take part in Rare Disease Day. Bueno, este fue el video que sacaron para el Día de las Enfermedades Huérfanas, pero lo traigo porque aquí hablamos mucho de pacientes, pero hay que darle un protagonismo y que afortunadamente nuestro país ya está generando normatividad de eso, que es el cuidador. Y además porque estamos teniendo un fenómeno que antes no se tenía en cuenta ni reconocimiento, que es el síndrome del cuidador quemado. El cuidador hace parte fundamental, es un rol primordial con estos pacientes, entonces también tenemos que incluirlo, no solamente en todas las actividades que hacemos sino con nuestros pacientes, sino en ese monitoreo para la salud del paciente. Y por último quiero mostrarles, este es Josecito, que tiene una glucogenosis, y este es las actividades que él junto con su familia ha hecho para promover. Cuando yo digo que este es uno de mis niños estrellas es porque este niño, gracias al esfuerzo de su familia, de sus papás, del grupo de salud, este niño está creciendo, no está con un retardo mental, no ha tenido una falla hepática aguda, no está cuadraplégico, entonces sí se pueden hacer cosas. Vamos a escuchar el video de las manitos que hace Josecito y su familia para sensibilizar y promover las enfermedades huérfanas. Buenos días, amigos. Hoy les quiero decir un regalo
explicar. Este es el hijito. Los deditos son la familia. El hijito, el hermanito, los amigos, el papá y la Doctora, mamá. no se está escuchando el Los video. hijitos Bueno, es lo que son está las explicando, personas, que es la manito, que unos son los papás, que otros son los amigos, que estos son los ojitos, que uno es diferente, que el corazón, ¿cierto? El dedo del corazón, que es lo que tiene que, la pues que hay que familia, tener con todo estas lo que- enfermedades. el amor. Entonces Muy ellos hacen bien, esas José, manitos. qué lindo ese compartir que vas a tener con tus amigos. Vamos a darle todos un aplauso a nuestro amigo José David y le vamos a decir que todos estamos felices porque todos somos Felices. y todos somos unas personitas iguales. Muy bien, vamos a gritar duro, todos somos Iguales. No escuché, todos somos. Un aplauso para José David. Bueno, entonces aquí pues ese video lo traje porque esto lo hace este niño y su familia. Este niño estudia en la UPB, en la Bolivariana, pero tanto en la institución educativa como sus amiguitos, ¿cierto? Ya incluso cuidan al pequeño, ¿cierto? Lo cuidan y tiene una actitud incluyente. Entonces, bueno, yo quería cerrar con esto. Aquí les dejo todos mis datos, que tenemos 20 minuticos para preguntas, dudas, voy a dejar de presentar. Y bueno, muchas gracias. Espero que de toda esa cantidad de información alguna cosita les haya quedado. Y como les digo, ahí en el último slide quedan todos mis datos para que me contacten. Doctora, muchísimas gracias. Por acá, antes de que te me vayas, Doc, tenemos una preguntita en el Sí. chat. Y dice así, doctora Natalia, ¿juega la alimentación un papel muy importante en el tratamiento y manejo de las enfermedades huérfanas y raras? ¿Hay investigaciones que relacionen los alimentos ultraprocesados con este tipo de enfermedades? Absolutamente sí, categóricamente sí. La alimentación y la actividad física tiene un papel fundamental en el desarrollo de la enfermedad. Es decir, ciertos alimentos y alimentos ultraprocesados, la comida chatarra, todos ellos son promotores del deterioro del paciente. ¿Por qué? Y ya hay estudios científicos de eso. ¿Por qué? Porque resulta que, y no solamente los alimentos, sino cómo se preparan los alimentos, porque muchos de estos alimentos por ejemplo, los aceites, ¿cierto? Que son ultraprocesados, las azúcares refinadas, todo lo refinado, porque tiene una cantidad de componentes que son proinflamatorios, o sea, producen inflamación, son disruptores endocrinos, es decir, afectan muchos del sistema endocrino. Hay algunos que son supremamente tóxicos, como el bisfenol. Entonces, la alimentación juega un papel fundamental, pero no solamente en la calidad del alimento, o sea, que sea orgánico, que sea lo menos manipulado posible. Por ejemplo, en las proteínas sabemos, ya hay estudios que demuestran que muchas de las carnes que nos comemos, vacunas, avícolas, de la parte de los cerdos, ¿cierto? Por todo el manejo que se hace de
de los tratamientos, sobre todo tratamientos con antibióticos y hormonales, nosotros luego nos los consumimos y por eso hoy tenemos un aumento en la menarquia. Pero además de eso, porque todos esos compuestos afectan la microbiota y la microbiota hace parte fundamental de la absorción y control de muchos sustancias que necesitamos para nuestra homeostasis, que incluso están asociadas con enfermedades como el Alzheimer, el Huntington, el Parkinson, la gota, pues muchas enfermedades que son frecuentes. Sin hablar de la problemática que tenemos de los preservativos, ¿cierto? Y de todas aquellas cosas que nos hacen que queramos comernos todos los paquetes, porque toda esa comida es deliciosa, es tóxica, pero es muy rica, ¿cierto? O sea, las salsas, todo lo que está en paquete, porque casi todos contienen sal, el azúcar, ya hay estudios que demuestran que el azúcar es incluso más adictiva que la cocaína, pues algunos preservantes como el monofosfato de sodio, de potasio, que le dan muy buen palataje, pero que crean dependencia y usted por eso quiere más. Pues, o sea, son muy adictivos. El azúcar, la glucosa es muy adictiva. La glucosa es buena y es necesaria, ¿cierto? Pero la que viene propia en los alimentos, no la que además de esos alimentos nosotros estamos comiendo más, porque cuando nos comemos cualquier paquete, eso va a tener azúcar, sal, preservantes. Y algunos tienen colorantes que ya se sabe que son, por ejemplo, supremamente hepatotóxicos. No, aquí me podría quedar hablando de eso. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Doctora, por acá, sí, por acá tenemos una última pregunta y yo creo que con esto ya vamos cerrando y es, ¿las enfermedades huérfanas están clasificadas como una discapacidad física o cognitiva? Me encanta también esa pregunta porque, ojo, no todas las enfermedades discapacitantes o que tienen discapacidad son enfermedad huérfana. Ni todas las enfermedades huérfanas producen discapacidad. No, hay algunas que producen discapacidad. Puede ser una o varias, o sea, hay unas que producen cognitiva, otras auditivas, bueno, las 7 que nosotros tenemos como discapacidad. Pero no todas producen esa discapacidad. Es lo mismo que no todas producen dismorfismo, es decir, que afectan o la cara, o las manos, las extremidades, o la columna, etc. No sé si Listo, respondí las doctora. preguntas. Yo creo que no tienen más inquietudes o si algún compañero de pronto quiere hacer alguna intervención, es el momento antes de retirarnos de la sala. Por favor, me tienen que decir qué les gusta o no les gusta, porque si todo el mundo se queda callado y eso, asumimos pues que fue muy bueno y que aprendieron mucho, entonces yo no mejoro. Me tienen que decir si fue muy larga, muy cansona, muy aburrida, qué mejorarían ustedes. No, por acá dicen que gracias por compartir su valioso conocimiento, que muchas gracias por tan excelente tema, que gracias por su aporte científico. Entonces creo que todo muy... Ah, bueno, por acá tenemos una manito levantada, Sí. bien pueda, compañera Jessica. Muchísimas gracias, buenos días. Muy interesante, de hecho me quise quedar toda la capacitación, yo no soy médica, ni enfermera, ni nada de lo de la salud, pero sí quería aprender muchísimo acerca de todo este tema de las enfermedades huérfanas y fue excelente, muchísimas gracias al equipo de Diana por invitarnos a estas capacitaciones y a usted, doctora, muchísimas gracias, anoté palabras claves para poder buscar qué significan y muchísimas gracias. Bueno, me alegra mucho, yo grabé la conferencia, les envío el link, yo la subo a YouTube para que la señora Diana lo comparta con ustedes, también el PPT. Con mucho gusto me pueden contactar, todo lo que necesiten. Gracias por sus palabras, gracias por las preguntas y bueno, esperemos que hayan más espacios como estos, que todos los días hay que aprender. Muchas gracias, doctora, no siendo más, feliz resto de día para todos y para todas y compañeros, les estaré subiendo el material en la caja de herramientas. Muchas gracias y hasta luego.
Chao gente, que estén bien, gracias.